Mientras existan humanos, todos los días se descubrirán cosas nuevas en el planeta. Por su propia naturaleza, estos hallazgos generan controversias. La mayoría de las polémicas suelen girar en torno a si una pieza es auténtica o falsa. Aunque los avances en datación hacen cada vez más difícil los engaños, en ocasiones aparecen objetos que son imposibles de explicar o no deberían existir. Desde los restos de un temible depredador hasta los inicios del deporte maya en México. En este video te mostraré las cosas más extrañas descubiertas recientemente. No todo está destinado a ser hallado, y a veces nos topamos con cosas para las que no estamos preparados. La invasión de Novi Sad fue una operación militar de las Fuerzas Armadas de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas ocuparon el sitio luego de que el eje invadiera Yugoslavia. Esta operación costó la vida de entre 3.000 y 4.000 civiles serbios, judíos y romaníes. Recientemente los científicos que exploraban la zona vieron esto y anunciaron que algo raro estaba pasando. Sus cámaras captaron lo que parecían ser criaturas alienígenas que desafían las leyes de la física con largas extremidades e incluso tal vez habilidades extrasensoriales. Tras revisar las imágenes nuevamente, se dieron cuenta de la verdad. Al parecer, en 1971 el famoso escultor Jovan Soldatovich construyó una serie de monumentos que honraban a las miles de víctimas fallecidas, creadas a orillas del río Danubio. Este tipo de obras representan a una familia perdida. Sin embargo, nadie sabe por qué sus facciones son así, tan parecidas a las de seres de otro universo. Sea un recuerdo de la guerra o un avistamiento extraterrestre, lo único seguro es que genera mucho temor. Si hay algo que siempre ha intrigado al hombre es saber qué hay más allá de las estrellas, aunque eso signifique quizás sacrificar su vida. El 28 de enero de 1986, el mundo fue testigo de la peor catástrofe en la historia espacial de Estados Unidos. A 16 kilómetros de altura, solo 73 segundos después del despegue, el transbordador Challenger explotó en 1000 pedazos con 7 tripulantes en su interior. Ahora la NASA confirmó que recuperaron nuevos escombros de aquella nave espacial. Un equipo de buzos estaba buscando los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial en el Triángulo de las Bermudas, hasta que dieron con esta pieza completamente distinta. La ubicación y el aspecto de los objetos llevaron a los submarinistas a ponerse en contacto con la agencia y embarcarse en una segunda inmersión. Aunque ya pasaron más de 3 décadas desde el desastre, los recuerdos del transbordador Challenger y sus pasajeros siguen presentes, y mucho más luego del hallazgo de estos enormes vestigios notablemente bien conservados. En 1672, el buque de guerra Klein Hollandia formaba parte de un escuadrón que escoltaba la flota de los Países Bajos desde el puerto griego de Esmirna a la altura de la isla de White, frente a las costas de Southampton. El navío fue atacado por la armada inglesa. Los restos del precio fueron localizados recientemente por buzos aficionados a 32 metros de profundidad. En un principio se desconocía la identidad del naufragio, que según los arqueólogos submarinos, se mantenía en un excelente estado de conservación. Había madera, cañones y piezas de cerámica italiana. Gracias a las numerosas evidencias reunidas y a los informes históricos de aquel periodo, ya no quedan dudas de que todo pertenece a Klein Hollandia. Su descubrimiento podría ofrecer una gran cantidad de datos sobre cómo se construyeron los barcos neerlandeses del siglo XVII y las actividades de este buque de guerra durante su viaje final previo al hundimiento. El deporte es quizás la forma de entretenimiento más popular en nuestros tiempos. Nada supera la alegría y emoción de seguir a los equipos y jugadores, llevar los puntajes y coleccionar recuerdos. Pero eso también ocurría en el pasado, como lo demuestra este objeto recién localizado en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la piedra tiene más de 1200 años y jeroglíficos que parecen estar relacionados con el juego Poctapoc que frecuentaban los mayas. Puede cambiar la historia del lugar, ya que aporta un nuevo elemento que antes desconocíamos. El disco tiene 32 centímetros de diámetro, hasta 9 de grosor y 40 kilogramos de peso. Los expertos suponen que corresponde al periodo clásico tardío,
es decir, entre finales de los años 800 y principios de 900 después de Cristo. A pesar de las marcas, no se sabe a ciencia cierta cuántos jugadores participaban, cómo se seguían las puntuaciones o cómo se decretaba el ganador del antiguo juego de pelota maya. Durante el frío invierno, un hombre se encontró con algo sorprendente en la reserva natural de Rutland Water, en Inglaterra. Salió a drenar la laguna de la propiedad cuando observó unos grandes huesos fosilizados que sobresalían del suelo. Desde el aire la imagen llama la atención, pero cuando nos acercamos, entendemos que lo que hay delante son los restos de un ictiosaurio. Y aunque al principio todos creían que se trataba de un dinosaurio, las excavaciones posteriores revelaron la verdad. Estas bestias eran depredadores carnívoros, perfectamente adaptados al ambiente marino, con capacidad de desplazarse a más de 40 km/h en el agua y realizar inmersiones profundas. Gran Bretaña es el hogar de nacimiento de los ictiosaurios. Sus fósiles estaban enterrados allí durante más de 200 años. A pesar de ellos, el ictiosaurio de Rutland es el esqueleto más grande jamás encontrado. Al observar los dientes del nuevo espécimen, los paleontólogos podrían hacerse una mejor idea de lo que comía y qué papel desempeñaba en su ecosistema. Como inquietante, así calificó un grupo de expertos a su peculiar hallazgo en la isla de Trinidad, uno de los puntos más remotos del planeta. La geología de esta región volcánica brasileña lleva años fascinando a los exploradores, pero el descubrimiento de rocas formadas por restos de plástico encendió las alarmas. El material sintético se fusionó con las piedras en la zona y es una evidencia más de la creciente influencia del ser humano en todos los ciclos geológicos de la Tierra. La única presencia de personas en la isla de Trinidad es una pequeña base militar y un centro de investigación. Es precisamente esa distancia con la civilización lo que causa preocupación en la comunidad científica. Las rocas se formaron a partir de que el sol derritiera los plásticos, generalmente de redes de pesca. Después de cierto tiempo, estos se entremezclaron con el granito del mar, siendo un claro ejemplo de que la contaminación influye en donde menos imaginemos, afectando seguramente a las familias de aves, cangrejos y tortugas nativas. En el año 79 después de Cristo entró en erupción el monte Vesubio, el legendario volcán italiano. La ciudad de Pompeya quedó enterrada. Tras las excavaciones se hallaron más de 1000 cuerpos en las calles y en las casas. Incluso hoy todavía siguen apareciendo más víctimas de uno de los peores cataclismos de la historia. Durante los trabajos en la cercana Villa Civita Giuliana, los investigadores encontraron los esqueletos de 2 individuos que no pudieron escapar de la furia de la explosión. El primer hombre, que tenía la cabeza inclinada y los dientes y el cráneo invisibles, era alguien joven de entre 18 y 25 años. La presencia de una serie de defectos vertebrales inusuales a esa edad sugiere que durante su corta vida realizó duros trabajos físicos y que quizás fue un esclavo. La segunda persona vestía ropas más elaboradas que su compañero, tal vez por haber sido un noble de la época. Sea como sea, en ningún caso importó su condición, pues el poder destructivo del Vesubio los arrastró a ambos. Después de ver las cosas más extrañas descubiertas recientemente, dime, ¿qué otro hallazgo crees que se merece una mención? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.